Muy bien, pues vamos a empezar por el tema 9 del libro de Savia. Estamos en el tema 9, no nos podemos perder, y esta va a ser la lección número 1. Bien, la lección 1 en la que vamos a explicar tres conceptos. Vamos a explicar primero el concepto de error absoluto frente a un concepto que es el concepto del error relativo, y un concepto que tiene que ver con los dos, que es nuevo de este año, es la cota de error absoluto. ¿Cómo puedo yo acotar el error? Ahora os lo explico, ¿vale? Entonces, primer concepto. ¿Qué es el error absoluto? El error absoluto, cuando yo conozco una medida concreta, es cuánto me he desviado de esa medida. Se dice que es un error absoluto porque siempre lleva el signo positivo. Y como siempre lleva el signo positivo, ese valor siempre viene entre barras. Me explico. Su fórmula es esta. Error absoluto es igual, barra de valor absoluto, valor real menos valor que yo he medido con mi regla, con lo que sea. ¿Vale? Esta es su fórmula. Y esta fórmula me la tengo que saber de memoria. Veamos un ejemplo. Imaginar que la distancia entre dos farolas son 59,91 metros. ¿Vale? Esta es la distancia real entre dos farolas. Esto es un ejemplo. ¿Vale? Y yo considero, yo voy a estimar, voy a hacer un redondeo y voy a decir que el valor que yo voy a tomar, el valor que yo he medido o que yo voy a adoptar como bueno, porque me es mucho más sencillo, es de 60 metros. Y yo os pregunto, si el valor real, vamos a llamarlo V para que quede mejor, si el valor real son 59,91, pero yo en mis cálculos he dicho que el valor medido son 60 metros, ¿cuál es el error que estoy cometiendo? Es decir, ¿cuánto me alejo de la realidad? Muy sencillo, voy y aplico la fórmula. Yo digo, el error absoluto que estoy cometiendo cuando hago este redondeo, porque esto es un redondeo, el valor que yo estoy cometiendo será el valor real, 50,91 menos 60. Vale. Si yo hago esta resta, 50,91 menos 60, me va a dar menos 0,09. Pero como está entre barras y es valor absoluto, en realidad lo que me va a dar es 0,09 metros. Bien, esto pasado a centímetros, 9 metros, decímetros, centímetros, son 9 centímetros. Es decir, cometo un error de 9 centímetros. Cometo un error absoluto de 9 centímetros. Muy bien, ahora vamos a explicar el concepto de error relativo. ¿Qué es y en qué se diferencia del error absoluto? ¿Vale? Este es el segundo error que vamos a trabajar. El error relativo será el error absoluto que he hallado antes dividido entre el valor real. Es decir, ¿os acordáis que un decimal es lo mismo que una fracción y es lo mismo que un porcentaje? Pues si yo calculo, si yo he dicho que antes que entre estas dos farolas el error que cometía al tomar una distancia, en vez de la real, que era 59,91, adoptaba 60 porque quería redondear, porque es mucho más cómodo escribir 60 que esta cifra, yo decía, vale, pues cada vez que si yo tomo 60 como mi medida buena, cometo un error absoluto de 9 centímetros. Pero ese error absoluto, ¿es un error muy grande o es un error muy pequeño? Depende, porque si la distancia entre las dos farolas no fueran 60 metros, sino que fueran 6 metros, separarme 9 centímetros a lo mejor es poco o es mucho. Pero si en vez de 60 metros están separadas 600 metros, equivocarme por 9 centímetros es bastante poquito. Entonces, el error relativo me da una relación, es la fracción que me relaciona la parte, el parcial respecto del total. Respecto de la medida real, ¿qué porcentaje me he desviado? ¿Vale? He dicho porcentaje
porque el error relativo siempre se da en porcentaje. Es decir, al número que obtengo lo tengo que multiplicar por 100 y así hallo su porcentaje. Si os parece, vamos a hallar el error relativo que he cometido al calcular esta distancia entre las farolas. El error relativo, en este caso, será los 0,09 metros dividido entre la distancia real, 59,91. Si yo esto lo opero, me va a dar 0,0015. Y como ya os he explicado antes, el error relativo siempre hay que darlo en porcentaje, es lo suyo. Entonces, para ver qué porcentaje de error he cometido con esta aproximación. Entonces, si yo esto lo multiplico por 100, la coma se desplaza 2 posiciones y tengo un error que ni siquiera llega al 1%. He cometido un error del 0,1%, que yo entiendo que es un error bastante aceptable. Entonces, si os parece, dejamos aquí la lección 1, os mando unos deberes, os mando también el archivo con los contenidos y corregimos los ejercicios, ¿de acuerdo?